Hola, bienvenido de nuevo a la sección Cine Club de la revista digital La Dimensión Súbita, donde hoy traemos un apasionante e impactante thriller dirigido por Rudolf Maté en 1949, con las horas contadas, cuyo título original son tres siglas, DOA, que se podría Dead on Arrival, que se podría traducir más o menos como Llegó Cadáver, y que se encuentra protagonizada por Edmond O'Brien. Ahora hablaremos un poco de quiénes eran Rudolf Maté y Edmond O'Brien. Y que es una película de género negro, podríamos decir que de género negro, aunque un poco se sale de alguno de los cánones de lo que es el noir clásico, y que pues se podría mover dentro de ese término que es un poco amplio, ambiguo y difuso de serie B, ¿no? No se trata de una gran superproducción de la época, sino de lo que podría llamarse serie B. Realmente el término serie B y sobre todo el reivindicar los títulos de la serie B, yo creo que surge a partir de, primero, cuando Cahiers de Cinema, pues ya sabemos que, yo ya creo que lo he dicho en varios vídeos, empieza a rescatar nombres de directores que eran considerados meramente comerciales y pasan a ser considerados como autores de pleno derecho. Los tres que siempre se citan como ejemplos paradigmáticos de ellos son Alfred Hitchcock, Fritz Lang y Howard Hawks, ¿no? Es decir, tres directores que pasaban por ser directores comerciales, pero que gracias a la labor de Cahiers de Cinema y a los criterios que marcó en la crítica cinematográfica, recordemos que los críticos de Cahiers de Cinema, muchos pasaron luego a ser los directores de la Nouvelle Vague, como nombre emblemático Godard y Truffaut, aparte de otros, también Eric Romer. Pues reivindicaron una serie de autores, repito, que bueno, puede ser considerados, pues bien, autores comerciales eficaces que hacían obras para el gran público, pero de repente, pues ellos dicen que hay que considerarlos autores. Y claro, eso obliga a revisar muchas películas que tenían un estatus inferior en la consideración de la crítica y en la consideración del prestigio de esas películas. Y entonces muchos títulos que eran considerados menores, de repente pasan a tener un estatus incluso superior a otras obras que eran consideradas más importantes, ¿no? De ahí la importancia que, digamos, la envoltura mítica que se le empieza a dar a las películas de la serie B. Ya luego en los 90, los finales de los, sí, prácticamente los 90, cuando Tarantino ya empieza a reivindicar otros títulos, ya no hablamos ya ni tan siquiera de la serie B, ya se habla de la serie Z, ¿no? Es decir, títulos estaban muy abajo en la escala de prestigio de la crítica, y que él empieza a reivindicar de una manera un poco curiosa, y que casi es una batalla en solitario por su parte. No casi, pero como dentro de las figuras de relevancia dentro del cine, casi la única que reivindica esos títulos. Pero eso ya sería en los 90. De momento nos quedamos con que en los 60 se reivindican muchos títulos de la serie B, y uno de ellos podría ser Con las horas contadas. Con las horas contadas, título en español, DOA, título original en inglés. Mm, Realmente, cuando hablamos de serie B, al principio, su origen genuino es un origen muy específico, que ahora es una etiqueta un poco difusa y amplia, y digamos que hablamos de títulos en general que no son superproducciones. El origen del título está en las sesiones dobles. Es decir, las sesiones dobles había, digamos, un título que era el título importante, el título emblemático, el título que era la superproducción en la que
la correspondiente compañía cinematográfica ponía todo su empeño y estaba siempre acompañada por un título que, digamos, no era tan importante en principio. Ya digo, vuelvo a repetir, en principio no era tan importante. Era un título de menor envergadura, menor presupuesto, una película más pequeña, y entonces pues eran las películas de serie B, ¿no? Esa era la serie B, la película de menor envergadura que acompañaba a la película de mayor importancia y de mayor presupuesto y que se presuponía que era mejor que la película de serie B, que era una película más pequeñita. Eh, como tenía esas características, pues muchas de las películas de serie B son películas de género, ¿no? Es decir, género negro, terror, western. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso ahorraba muchas veces tener que dar explicaciones y ayudaba a ir directamente al grano, ¿no? Es decir, alguien, no solamente a la hora de plantear la situación y la trama por parte del equipo técnico y artístico, sino sobre todo para que el espectador entrara en la película con suma facilidad, ¿no? Es decir, una película de western pues plantea 4, 5, 6 situaciones y no hay que entrar en más detalle para que el espectador conecte con ella y entienda de qué va la película. Algo parecido puede pasar con el género negro y el género de terror, ¿no? Es decir, hay unas claves donde una película que parece menor, pues lo tiene que apostar todo a que el público conecte con ella casi inmediatamente. Y eso era las películas de género, era más que propicia y por eso digo que en gran medida, con las horas contadas, es una película que se inscribe dentro del género negro. Podía tener otras claves, pero el introducirse, el estar configurada según los elementos del noir, hace que tú entres en la película, que el espectador entre en la película más rápidamente y entienda las claves casi inmediatamente. Hay un ejemplo de películas de serie B que muy curioso, que se refiere al western, que son 6 películas que hizo el director Bud Boutiquer, con el director de, por ejemplo, La Ley de Lampa, con Randall Scott de protagonista, ¿no? Es un ejemplo de perfecto de lo que era la serie B. Películas cuya duración oscilaba entre los 60 y pocos minutos y los 80, películas no muy largas, películas con tramas muy concisas, pero que iban directamente al grano y que eran películas muy directas, ¿no? Películas de bajo presupuesto, pero que estaban muy cuidadas en todo su aspecto. Seven Men From Now, que se tradujo en España como Tras la pista de los asesinos. Eh, Estación Comanche, Los cautivos, Buchanan cabalga de nuevo, Cita en Sundown y Cabalgar en solitario. Esas 6 películas, realizadas entre 1958 y 1960, eran películas de serie B, estaban pensadas para acompañar a una película de mayor presupuesto, ¿no?, que se emitía en una sesión doble. Y lo curioso es que esas 6 películas, pues, de Bud Boutiquer cobraron entidad propia y ahora mismo tienen una alta consideración en la crítica, porque evidentemente resulta que estaban tan cuidadas y se hacían y se ponía tanto esfuerzo y tanto empeño en cuidar los detalles para que una película que en principio tenía menos promoción, no había todo un elenco de estrellas, sino básicamente había uno, dos protagonistas importantes. En el caso de las 6 películas de Bad Bounty, que era Randall Scott, era la estrella, luego los demás no eran actores, podía acompañar, por ejemplo, en Los cautivos, ¿no? Quien acompaña a Randall Scott es Maureen O'Sullivan, ¿no? O sea, la Jane de Tarzán, pues también era, que en ese momento no era digamos, no estaba en un momento elevado de estrellato, pero que era muy conocida por el público, pues se incluía y evidentemente eran nombres que atraían y que eran actores solventes y actores y actrices solventes. Pero claro, no era las grandes superproducciones de la época con un elenco de estrellas bastante amplio. Entonces,
pero los detalles estaban tan cuidados, ¿no? Que al final, cuando rescatamos esas películas, vemos que a lo mejor hasta tienen un nivel superior a otras que en la época eran consideradas más importantes. En ese contexto es donde hay que entender con las horas contadas, ¿no? Es una película que plantea una situación límite, que se desarrolla prácticamente en 48 horas, eh, y que está cuidada en todo su detalle y es un perfecto artefacto narrativo, ¿no? Es decir, estamos realmente ante un guión absolutamente magistral, y que plantea pues una situación fuera de lo normal, que ya desde el comienzo nos lo está diciendo, nos plantea extrañeza desde el mismo momento del comienzo del film, el comienzo que es absolutamente, ya es atrapante, vamos a decir, y este guión de Russell Rouse y Clarence Green pues consigue plenamente pues atraparnos desde el principio hasta el final de la película, ¿no? Es decir, y casi podemos decir que nos avisa del final de la película casi al principio, lo cual es un elemento adicional de curiosidad y de sorpresa. Rudolf Maté, que es el director del film, pues tiene, si mencionamos muchas de sus películas, bueno, algunas pueden ser más o menos conocidas por el gran público, quizás no es de los directores más conocidos. Hizo películas como Cerco de Odio en el 48, cuando los mundos chocan en el 51, Perseguida en el 53, Coraza Negra, que llegó a ser muy popular en el momento de su estreno en el 54, Hombre Violento, un western bastante interesante, protagonizado por Glenn Ford, Barbara Stanwyck y Edward G. Robinson. Hombre Violento en el 55, también del 55 Horizontes Azules y La Ley de los Fuertes del 56 son algunos de sus títulos más conocidos y más apreciados. Pero realmente donde Rudolf Maté es conocido, tiene un currículum impresionante, es en el apartado de director de fotografía. Rudolf Maté realmente nació en época del Imperio Austrohúngaro, nació en un territorio que actualmente es Polonia, pero que en su momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y entonces pues empieza su carrera en Europa y fue nada menos que, por ejemplo, el director de fotografía de La Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, ¿no? Con quien volvió a trabajar en Vampire. Y bueno, estuvo a las órdenes de Fritz Lang en Lilium, de William Wyler en Desengaño, de Kim Vidor en Stella Dallas, de Leo McCarey en Tú y yo, en la primera versión de Tú y yo del 39, de Alfred Hitchcock en Enviado Especial, de nada menos que de Ernest Lubitsch y nada menos que en Ser o No Ser, a la orden de Sam Booth en El Orgullo de los Yankees. Y luego pues estuvo en bastantes películas de Rita Hayworth, ¿no? O sea, fotografió bastante a Rita Hayworth en Las Modelos y Hilda de Charles Vidor, en La Diosa de la Danza de Alexander Hall y incluso en La Dama de Shanghái de Orson Welles. Es decir, como ven, el repertorio de películas en las que él fue director de fotografía verdaderamente impresionante y espectacular. Y con las horas contadas vemos con claridad esa faceta, porque visualmente, ya desde su propio comienzo, la película es verdaderamente impresionante, llamativa y, como he dicho, el adjetivo que he utilizado, atrapante para el espectador. El actor protagonista es Edmond O'Brien. mm, Vamos a decir, aquí hace un papel protagonista, pero lo podemos denominar como un secundario de lujo, ¿no? Su papel más conocido fue en La Condesa Descalza de Joseph Mankiewicz, el famoso El hombre que sudaba. Si alguien, pues, el hombre que suda, ¿no? El papel con el que realmente es conocido y por el que ganó nada más y nada menos que el Oscar al mejor actor de reparto y el Globo de Oro al mejor actor de reparto, ¿no? O sea, quiere decir que ganó
los dos premios más importantes, pues en su momento los ganó con ese papel. Pero también hay otros papeles donde trabajó, como por ejemplo la famosa Los Forajidos de Robert Siodmak, es decir, la famosa adaptación del relato de Killers de Hemingway, pues en esa película también intervino, en El mayor espectáculo del mundo de Cecil B. DeMille, en Julio César, también de Mankiewicz, también participó, o en El hombre que mató a Liberty Balance, también hace un papel, o en Grupo Salvaje de Peckinpah. Es un secundario de lujo y que aquí hace un papel protagonista, y además por las características suyas de interpretativa, yo creo que se adapta muy bien a la situación angustiosa que vive un ciudadano común y corriente que se enfrenta a una situación verdaderamente límite. Y yo creo que es una excelente elección para ese papel, porque creo que sus características interpretativas se encajaban muy bien en lo que lo que la película plantea. Y como detalle también a mencionar, el autor de la música pues es uno de los grandes de las bandas sonoras, Dimitri Tiomkin. Es decir, como he dicho antes, la serie B, aunque era serie B y eran películas de menor presupuesto, todos los detalles eran cuidados para que la película no fuera lo que se dice una mera película chicle de usar y tirar, sino que la película pues quedara en la memoria del espectador, llamara la atención del espectador y tuviera una coherencia y una consistencia visual, dramática e interpretativa innegable, ¿no? Y esta película lo consigue. No estoy diciendo mucho de qué es lo que ocurre, desde el principio se plantea, pero no quiero decir nada para que se lleven un poco que vayan sorprendiéndose conforme van pasando las cosas, sobre todo con su comienzo, que al principio deja un poco perplejo, no quiero decir de qué va. Eh, y la historia, hasta cierto punto, creo que admite varias lecturas posibles, ¿no? Es decir, lo curioso de esta película es que, lejos de ser un, una historia que simplemente se ve, la terminas de ver, se olvida y no te planteas una reflexión sobre ella, yo creo que hay y admite lecturas bastante insólitas, ¿no? La primera, sabiendo que el momento clave de la película donde se desencadena todo el drama es un club de jazz, donde además, bueno, las imágenes del retrato de ese club de jazz de la época, de final de los 40, es bastante brillante. Diría yo que hay una especie de advertencia, una especie de metáfora sobre los efectos perniciosos de la droga, curiosamente. Es decir, yo creo que lo que está diciendo entre líneas es que hay determinadas sustancias que no deben ser consumidas, que son consecuencias, que acarrea consecuencias negativas, ¿no? Es decir, ahí creo yo que hay una lectura subliminal que se escurre con sutileza, pero con bastante obviedad. Hay una reflexión moral también, incluso moralista, sobre que es un personaje que, bueno, que sí, que tiene una prometida, pero que vive en un pequeño pueblo de California y se va a San Francisco utilizando una expresión que se va unos días a San Francisco para utilizar una expresión de la época de picos pardos, ¿no? Un poco a ver a disfrutar la dolce vita de la ciudad, y casi eso le acarrea, bueno, pasa lo que van a ver, y casi habría que decir que hay una reflexión moralista sobre decir, hombre, es preferible llevar una vida estable, llevar una vida acomodada a un determinado patrón, que si alguien se lanza ahí a la aventura sin saber, un poco por diversión y de manera un poco inconsciente, pues le va a acarrear consecuencias negativas. También esa lectura de la película se podría hacer. Y hay otra reflexión bastante más existencialista que también admite el film,
que sería que cuando el hombre o el ser humano toma conciencia de lo que es la muerte, ¿no? De que, bueno, que al final lo que se va a encontrar es la muerte, entonces cuando sale de él un impulso moral para hacer determinadas acciones, para sobre todo acomodarse y hacer lo que se debe hacer, ¿no? Es como decir, bueno, vivimos un poco, una reflexión un poco que conecta incluso con el siglo de oro, con muchas obras del siglo de oro español. Es decir, el ser humano vive, o con Jorge Manrique, ¿no? Con Copla la muerte de mi padre, de Jorge Manrique. Es decir, el hombre vive un poco sin tener en cuenta que la vida terrenal acaba, y solo cuando es consciente de eso es cuando determinados impulsos morales, determinados impulsos éticos, es cuando afloran y salen a la luz, y entonces está dentro de la elección de todo ser humano si quiere llevarse por el desaliento o quiere hacer lo que debe hacer. En esta película, cuando el protagonista toma conciencia de lo que va a pasar, lo que opta y lo que realmente la película lo acaba retratando como un héroe es que hace lo correcto y hace lo procedente y hace lo que la ética dicta que debe hacer. Es decir, digamos que si no lo era o no lo era totalmente, se convierte en un ser humano íntegro cuando es consciente de eso que va a ocurrir y toma la decisión correcta. Entonces, es casi una reflexión existencialista que digo que, como ya digo, conecta incluso curiosamente con mucha de la tradición española. Hay algunas estrofas de Copla la muerte de mi padre que podrían ser aplicables al personaje perfectamente. Incluso con mucha obra del siglo de oro español, ¿no? Con esa época. Y que hace que sea una reflexión existencialista curiosa. Sobre todo, y esto es un detalle con el que ya termino el vídeo, hay cuando el protagonista va desde San Francisco a Los Ángeles para aclarar qué es lo que ha sucedido, qué hay detrás de lo que le ha sucedido, parecerá un edificio que a los aficionados a la ciencia ficción les recordará quizás algo si no lo identifican inmediatamente. Y es evidente, y es el edificio Bradbury, el Bradbury Building de Los Ángeles, donde se rodó parte de las escenas de Blade Runner de Ridley Scott, concretamente donde vive ese diseñador de partes de los androides que los androides visitan, ¿no? Para acceder al dueño y propietario de la empresa que lo fabrica. Bueno, pues el Bradbury Building de Los Ángeles, que en su patio interior, ¿no? Pues toda la zona de pasillo y galería, pues es tan llamativa visualmente, y si les puede sonar, si no lo identifican casi inmediatamente, pues comparte escenario tanto en Con las horas contadas como en Blade Runner. Y si se dan cuenta, Blade Runner es una historia sobre una serie de personajes que saben cuándo van a morir, en este caso los androides, que saben cuándo es su fecha de caducidad. Y como verán desde el principio de la película, Con las horas contadas, el protagonista es un personaje que también va a saber cuándo es la fecha de su muerte. Por lo tanto, Blade Runner y Con las horas contadas, que comparten escenario de rodaje en el Bradbury Building de Los Ángeles, Bradbury que remite al escritor Ray Bradbury, que pasa por ser un escritor de ciencia ficción y que muchas veces los quienes lo hemos leído pensamos que es un escritor que hace reflexiones existencialistas disfrazadas de ciencia ficción. Pues ahí se forma un triángulo curioso y que da a pensar sobre que tanto la historia de Bradbury como Blade Runner como Con las horas contadas
va más allá de lo que su apariencia indica y son reflexiones sobre el sentido de la vida y sobre cómo debe actuar y proceder el ser humano en función de ese sentido. Ahí lo dejo. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que disfruten de la película y hasta la próxima.